revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Una lectura más profunda en contexto nos lleva a analizar las complejidades del triunfo de la revolución en Cuba. Son los días finales de 1958. Casi 7 años han transcurrido desde el golpe de Estado del dictador Fulgencio Batista y 3 desde que un grupo guerrillero empezara sus luchas en la Sierra Maestra. ¿Qué jugada es viable para dar el jaque mate a la dictadura? ¿Hay unidad en las fuerzas internas para lograrlo? Fidel Castro había conseguido, después de 2 años de lucha, tener una situación militar muy favorable. Una presencia en toda la isla del movimiento 26 de julio con una enorme actividad clandestina. El ejército rebelde tiene frentes guerrilleros en puntos estratégicos del mapa geopolítico cubano. La Fuerza Militar Nacional, a pesar de su arsenal, está desmoralizada. La invasión ha llegado a las villas bajo el mando de Camilo Eché, sin dudas, una proeza increíble. En la mira, fuerzas internas y externas se mueven para frustrar lo que parece evidente, la victoria de una revolución en la isla. En la complejidad del escenario, un factor importante es que la insurrección no solamente la protagoniza el movimiento 26 de julio, sino que hay otros actores, 3 de los cuales tienen presencia militar en el territorio nacional. El Directorio Revolucionario 13 de marzo, el Segundo Frente Nacional del Escambray y el Partido Socialista Popular, cuyas fuerzas se han subordinado al ejército rebelde, aunque no el Directorio y el Segundo Frente Nacional, que solo tienen acuerdos de cooperación militar en las villas. Por ejemplo, los auténticos, que son en buena medida rivales políticos, están intentando desde hace meses colocar en la provincia de Las Villas, sirviéndose del Segundo Frente Nacional del Escambray, al expresidente Carlos Prío Socarrás, y que incluso el presidente Prío llegue a La Habana antes que el presidente provisional Manuel Urruti. El enemigo a derrotar cuenta con enormes fuerzas represivas, una alta oficialidad, grandes regimientos militares, unido a un servicio de inteligencia entrenado por los Estados Unidos. Por otra parte, Justo Carrillo y otras fuerzas, sobre todo los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, quieren extraer del presidio político de Isla de Pino al coronel Ramón Barquín López y llevarlo a La Habana para que sea el jefe militar de una junta cívico-militar. Tanto la Agencia Central de Inteligencia como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su embajada en Cuba, presionan y tienen planes en movimiento, incluso ante la caída de Batista. El dictador Rafael Leónidas Trujillo, el sátrapa de República Dominicana, manda a su viceministro de Defensa y al jefe de la inteligencia a La Habana a proponerle a Fulgencio Batista un plan desesperado: enviar una fuerza expedicionaria de 3.000 hombres a las villas y 2.000 a Oriente para impedir el avance de las fuerzas rebeldes. O sea, el escenario es muy complicado. En este escenario, que es la Loma de San Juan, podríamos advertir un fenómeno único, un balcón donde está todo el drama histórico cubano. Estos conflictos, al estilo de la Guerra de Independencia o de la propia revolución, pueden terminar en un sentido o en otro. Si nos vamos a la Guerra de Independencia, nos vamos a percatar que a pesar de la invasión de Occidente que ejecutó Antonio Maceo y del esfuerzo colosal de los cubanos en aquella guerra, la guerra al final se frustra por la intervención norteamericana. Y este sitio donde estamos es donde comienza la frustración de la independencia cubana. Sí, es el árbol de la paz porque aquí España y Estados Unidos firmaron el armisticio de paz a mediados de julio de 1898. Pero en este sitio, españoles y norteamericanos tomaron la decisión que las fuerzas conjuntas que habían peleado en Aguadores, en San Juan, en las Guásimas, en el Viso, no iban a entrar a Santiago de Cuba por ese camino. Aquí se toma la decisión de que los cubanos van a estar ausentes
del momento estelar de la victoria. Fidel ha analizado las fortalezas y debilidades de los turbulentos días de 1898. Se siente heredero de aquellos mambises traicionados. Por eso intenta prever todos síntomas de intervención extranjera o desunión interna. ¿Cuáles dificultades, complejidades le aporta el tema de la unidad de los sectores de oposición y los sectores insurreccionales al triunfo de la revolución? Fue un asunto que se planteó en principio en sus aspectos más generales en el Pacto de Caracas, donde hubo una declaración general de principios de todos los sectores de la oposición, declarando su acuerdo en puntos fundamentales. Uno de los aspectos centrales que sí se firma en el Pacto de Caracas, que va a ser importante desde el punto de vista político para la revolución triunfante, es la aceptación por la mayoría de las fuerzas de Manuel Urrutia como presidente provisional de la República. Pero el hecho de que al triunfar la revolución no hay un acuerdo concreto, sólido, detallado de la unidad entre los sectores, genera determinadas incomprensiones, tensiones, dificultades en ese proceso unitario en los primeros días del triunfo de la revolución, que afortunadamente van a ser superadas en los primeros días del triunfo, ¿no? Los avatares de la guerra en la sierra no permiten un acuerdo más sólido de unidad entre las diferentes fuerzas y sectores en Cuba. No obstante, un antecedente en el orden militar lo encontramos en las villas, con el Pacto del Pedrero. La alianza estratégica permite al menos la actuación conjunta entre el Directorio 13 de marzo y el Movimiento 26 de julio. Y se va a resolver, creo, tú me dirás si la apreciación es correcta, gracias a que la guerra termina con una hegemonía militar del ejército rebelde y una hegemonía política de Fidel Castro. Y un apoyo popular extraordinario, masivo, que hacía también que tuviera una legitimidad enorme las decisiones que se tomaban desde el punto de vista político por la dirección de la revolución, que todas las fuerzas revolucionarias comprendieron que más allá de cualquier discrepancia, incomprensión, lo más importante era la causa general que los unía a todos, el enemigo común que tenían todos enfrente y la coincidencia en el programa de transformaciones sociales que se querían. Con el trasfondo de la frustración de la guerra de independencia, en el escenario o en los muchos escenarios de 1958 e inicios de 1959, Fidel va a enfrentar la situación y la va a resolver. Por aquí bajará victorioso cuando en el juego final, en el momento final de la partida de ajedrez de la insurrección cubana, consiga derrotar las maniobras contrarrevolucionarias de La Habana y poder proclamar el triunfo de la revolución. Y proclamar, ¿por qué no decirlo?, lo que desde hacía 60 años estaba latiendo en la memoria y en la conciencia patriótica cubana, que era que la revolución no se frustrara. Y de esta